Continúa el estire y afloja de los aranceles del presidente Donald Trump. México y Canadá logran un respiro de un mes a la imposición de tarifas. Ante la incertidumbre, expertos temen un estancamiento en la economía. Familias completas en la mira de las autoridades de migración. ICE estaría preparando operativos para arrestar y deportar a familias con niños e incluso menores no acompañados. Crece la polémica sobre un tercer mandato del presidente Donald Trump. Aliados del mandatario sugieren extender su poder desafiando la enmienda 22 de la Constitución. Los más recientes accidentes aéreos han incrementado el miedo a volar para muchos pasajeros. Expertos hablan y defienden a este medio como el transporte más seguro. Una nueva y revolucionaria tecnología con inteligencia artificial busca cambiarle la vida a personas con parálisis corporal. Así iniciamos su noticiero nacional, cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero nacional, cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Agradecemos como siempre su sintonía. Iniciamos con el cambio de opinión del presidente Donald Trump sobre los aranceles para México y para Canadá. Este jueves, con la firma de una orden ejecutiva, el presidente Trump volvió a posponer temporalmente las tarifas del 25% para sus dos principales socios comerciales. Pero la pausa es por tan solo un mes para los productos que están incluidos ya en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. La medida vence el próximo 2 de abril y surgió luego de una llamada con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. And the big one will be on April 2nd when reciprocal tariffs. So if India or China or any of the countries that really, India is a very high tariff nation. La pausa busca dar tiempo a los empresarios y fabricantes, especialmente de automóviles, además de aliviar la presión para los agricultores estadounidenses. Y las reacciones a este alivio temporal en los aranceles no tardaron en aparecer en México. Líderes empresariales han elogiado a la presidenta Claudia Sheinbaum por su capacidad de negociación. Arturo Vega, desde la capital mexicana, nos tiene más detalles. Una vez más, el gobierno mexicano y de Estados Unidos acordaron un plazo de un mes para la aplicación de los aranceles. La noticia se dio tras una llamada que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo Donald Trump. La mandataria mexicana explicó que los resultados en materia de seguridad convencieron al presidente Trump para pausar los aranceles a los productos mexicanos. Entonces le dije, estamos teniendo resultados, presidente Trump. ¿Por qué ahora que puso las tarifas? Pues cómo vamos a seguir cooperando, colaborando con algo que daña al pueblo de México. Y no fue ni amenaza, nada. Sencillamente, entiéndame a mí, que para mí lo más importante es mi pueblo y que yo necesito pues seguir colaborando y cooperando con ustedes, pero necesitamos pues igualdad de circunstancias. Tras la llamada entre México y Estados Unidos, la iniciativa privada se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum. Fueron alrededor de 300 empresarios quienes reconocieron el trabajo de la mandataria mexicana. El sector empresarial tiene un amplio reconocimiento por lo que está haciendo la presidenta y su gobierno. Es un gran logro, es un mes más. Habla de la tenacidad y de las capacidades que tiene la presidenta y su equipo de negociación. Yo en lo personal estoy muy sorprendido, bien sorprendido de haber manejado esa estrategia. Sin embargo, el sector financiero considera que el aplazamiento de aranceles mes con mes eleva el nivel de incertidumbre y puede llevar a un estancamiento de la economía en general. Una caída de la inversión, porque los empresarios van a estar muy resistentes, muy cautelosos para invertir, pero todavía un consumo, unas exportaciones que se mantendrían en terreno positivo. Pese al acuerdo arancelario, la presidenta de México confirmó que se realizará la asamblea informativa en el Zócalo capitalino. Incluso dijo que habrá grupos musicales para festejar. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco Noticias, Estrella TV. Y luego de que se filtrara información sobre una posible orden ejecutiva del presidente Donald Trump para disolver el Departamento de Educación, finalmente esto no ocurrió, pero el mandatario sí se pronunció al respecto. Trump quiere que los estados administren las escuelas porque ellos podrían hacerlo mejor que algún burócrata sentado en Washington, D.C. Además, resaltó que los créditos estudiantiles podrían ser manejados por el Departamento del Tesoro o el Departamento del Comercio. En otra información, ICE estaría planeando llevar a cabo redadas masivas enfocadas en aquellos con órdenes de deportación pendientes, especialmente familias con hijos que ingresaron al país y no se presentaron a sus audiencias en la corte. Fernando Mejía nos tiene el reporte y las reacciones.
Larisa Moreno entró como menor de edad, se presentó una vez en corte, pero su caso no se resolvió. Ahora su futuro, al igual que el de miles en su misma situación, está en peligro. Sí me preocupa mucho, pues porque tengo 2 niños y me deportan a mí y ellos están solos aquí. Entonces el futuro de ellos me preocupa mucho. Este grupo, el de padres de familias acompañados de sus hijos, ha estado en la mira de la administración Trump, argumentando que la mayoría de ellos están desaparecidos, que no se presentaron en corte y que ahora tienen orden de deportación. Inmigración tiene más de un punto de información sobre ellos, posiblemente una dirección anterior. También tienen información sobre amigos o familiares. Según defensores de los inmigrantes, este grupo son un blanco fácil, ya que por tener orden de deportación el proceso será rápido, sin necesidad de ver un juez. O sea que son fácil presa, aparte de que tienen los domicilios y ya saben los datos de esta persona, por lo tanto es mucho más fácil que un juez emita una orden de arresto en contra de estas familias. También se llevará a cabo otra operación conjunta para encontrar a niños que entraron a Estados Unidos sin acompañante y fueron puestos en libertad sin fecha de juicio. Muchos de los que recibieron o firmaron como responsables de esos menores carecen de documentos migratorios. También podría correr riesgos si no tuviera estatus legal, porque ese fuera posiblemente el primer punto de referencia donde inmigración fuera a buscar a estas personas que entran en este grupo bajo esta operación. Activistas pro inmigrantes recomiendan tener mucho cuidado si a su casa llegan en busca de alguien. Uno no debe de renunciar a sus derechos constitucionales, el más importante, el de guardar silencio. El presidente Trump dijo en repetidas ocasiones que sus redadas se iban a enfocar en gente con antecedentes penales. La realidad es que la gran mayoría en las cuales se enfoca este operativo no tienen antecedentes con la justicia. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Organizaciones por los derechos de los migrantes están advirtiendo a la comunidad sobre arrestos durante redadas de migración de personas que sí tienen un estatus legal en el país, incluso algunos que ya tienen permiso de trabajo y residencia permanente. Connie Flores, desde Houston, Texas, nos comparte el testimonio de algunos familiares de los ya detenidos. Madre de Kevin Saldaña continúa sufriendo después de que su hijo fuera detenido por agentes de ICE, quien se encuentra detenido en un centro de Montgomery. El joven de 20 años cuenta con sus documentos legales para residir en el país. Mi hijo está desesperado en ese lugar por salir, porque no está bien. Y una vez más le digo al presidente que tenga misericordia, que agarre, sí, a los que sí en verdad son delincuentes, pero no a gente trabajadora, inocente como mi hijo. Según la señora Yolanda Ramírez, madre de Kevin, el joven fue arrestado cuando trabajaba en la construcción en el área metropolitana de Houston el martes de la semana pasada. Y él es el que anda trabajando para salir adelante en este país, porque por eso me vine, para darles un mejor futuro a mis hijos. Pero no me esperaba esta situación que ahora se está dando. Los abogados del caso dicen no hay orden de detención para Kevin y que a pesar de demostrar el número de su seguro social, fue arrestado. En el caso de él, le dijeron que él tenía una orden de deportación. Eso es falso. Él no tiene una orden de deportación. En estos momentos él no tiene nada, no tiene un récord criminal. La señora Ramírez es invidente y llegó desde El Salvador junto a sus hijos en el 2018, quien dice Kevin es quien trabaja para sustentarla, por lo que suplica sea liberado en cuanto antes. Mi hijo no tiene ningún récord, él no es ningún delincuente. Solo es un joven trabajador que anda, él es el que me mantiene de todos los gastos. Finalmente, los expertos recomiendan a las familias como una mejor opción mantener consigo sus documentos, como puede ser la licencia de manejar, seguro social, residencia permanente o bien su certificado de ciudadanía, para evitar confusiones en caso de que usted se relacione o se involucre con agentes de ICE. Reporto desde Houston, Texas, para Noticias Estrella TV, Connie Flores. En otras noticias, fue localizado el globo aerostático de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza luego de volar sin control desde el sur de Texas. El aparato de vigilancia fue localizado en el condado de Hunt, muy cerca de Dallas, después de haberse desprendido varios días atrás durante vientos severos en South Padre Island. El globo, que viajó aproximadamente 600 millas, fue diseñado para detectar aeronaves de baja altitud. Tenemos un corte comercial muy breve, pero regresamos con muchas más noticias. Aumentan las voces que apoyarían un posible tercer mandato del presidente Donald Trump.
Y hablamos con un experto para despejar el temor y las dudas sobre si es seguro viajar en avión luego de los recientes accidentes aéreos. Esto y mucho más al regresar. Aumentan las voces que apoyan un posible tercer mandato de Donald Trump. Aliados del mandatario insisten en la posibilidad de modificar la Constitución para hacerlo realidad. Alfredo Miranda nos explica qué tendría que cambiar para que esto pudiese ocurrir. Más voces parecen sumarse a la idea de un tercer mandato del presidente Donald Trump. El influyente senador Lindsey Graham, acólito seguidor de Trump, dio una señal de simpatía con esa posibilidad. En una publicación en X, después de elogiar el discurso de Trump ante el Congreso el martes por la noche, Graham escribió: Trump 2028. No hay duda que los que apoyan a Trump quisieran tenerlo como rey de Estados Unidos, pero la Constitución se lo prohíbe. Esto ya se ha visto en países como El Salvador, en otros países donde presidentes cambian la Constitución a favor de ellos. Lo vimos en Venezuela. Should I run again? You tell me. El propio presidente en reiteradas oportunidades envió mensajes sobre su intención de quedarse en la Casa Blanca por un tercer término. I've raised a lot of money for the next race that I assume I can't use for myself, but I'm not 100% sure because I don't know. I think I'm not allowed to run again. I'm not sure. Am I allowed to run again? Es preocupante cuando vemos un presidente que está tratando de traer todo el poder hacia él, hacia la persona de la presidencia, y está proponiendo, por senadores que lo respaldan, poder mantenerse en el poder, a pesar de que la Constitución dice que solamente una persona puede ser electa por 2 términos. Analistas políticos afirman que el tema de un tercer mandato sería solo una cortina de humo para esconder los problemas reales del país. Eso de hablar de poner al presidente por tercer término es básicamente bulla, es algo para que la gente no se dé cuenta de que lo que en verdad está pasando y afectándoles lo están escondiendo debajo de la alfombra. El mensaje de Graham es el más reciente de una corriente republicana que en enero de este año, a través del congresista de Tennessee Andy Ogles, presentará una legislación para enmendar la Constitución y permitir que Trump se presente a un tercer mandato. Para cambiar la Constitución requeriría 2/3 partes del Congreso, tanto de la Cámara como del Senado, y la ratificación del 75% de los estados. Eso es difícil que se consiga, pero solamente el hecho de que se esté pensando en esto es preocupante y alarmante. Según expertos, una interpretación de la enmienda constitucional que dice que una persona no puede ser electa a la presidencia más de 2 veces, pero no dice que la persona no pueda servir como presidente, daría lugar a un tecnicismo estratégico en favor de Trump. Que otra persona apareciera como presidente en la boleta y que él aspirara o a vicepresidente o lo nombraran secretario de Estado y que después esas otras 2 personas renunciaran o simplemente que se quedaran en el poder como hizo Putin en Rusia y después se hizo otra enmienda en la Constitución para que él pudiera seguir siendo presidente indefinidamente. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. El único presidente que ha cumplido más de 2 mandatarios fue Franklin Delano Roosevelt, el presidente número 32 de este país. Roosevelt sirvió en el cargo por primera vez en 1933. Fue reelegido para un segundo término en 1936. Marcó un precedente al ser elegido para un tercer mandato en 1940 y logró un cuarto en 1944, pero su presidencia terminó en 1945 tras su fallecimiento. Su victoria en 1940, ocurrida durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo consolidó como un líder clave en tiempos de crisis. La preocupación sobre la seguridad aérea en Estados Unidos sigue en aumento. Aparentemente el miedo a volar es cada vez más frecuente por los accidentes que han ocurrido en las últimas semanas, pero ¿es esta una percepción real o no? Anthony Belchi habló con expertos y nos explica. Desde el accidente aéreo en el río Potomac a finales de enero, en el que una aeronave del ejército de Estados Unidos colisionó contra un avión de pasajeros de American Eagle, dejando 67 fallecidos, hay la sensación de que se están registrando más incidentes aéreos en el país. Pero ¿es eso realmente cierto? Las estadísticas dicen lo contrario. En Estados Unidos, en 100 millones de vuelos, los últimos 100 millones de vuelos, ha habido un accidente. Yo creo que en esta vida
no hay nada más seguro que esto, sinceramente. No hay ninguna actividad, ningún ámbito en la vida que sea más seguro que la aviación comercial. Hay esa sensación porque no solo hay vuelos comerciales, también hay jets privados, avionetas, y ahí la ratio de accidentes es más grande, 200 con víctimas mortales al año, 1 cada 2 días, pero el hecho de que ahora la mayoría de personas tengan cámara en sus teléfonos ayuda a que las imágenes se viralicen más rápidamente, algo que no ocurría antes. Cualquier accidente que ha ocurrido en los últimos días está grabado desde 5 o 6 ángulos distintos con cámaras en alta definición y encima están las redes sociales repitiendo, viralizando ese tipo de contenido. En el sector reconocen que ha aumentado esa sensación de preocupación a la hora de volar, pero recalcan que no hay motivo. Gonzalo es instructor de vuelo y una de las primeras cosas que hace es enseñar a sus alumnos qué hacer si los motores fallan. Si el avión pierde un motor en mitad del vuelo, puede seguir el vuelo perfectamente con un motor. En el caso de que el piloto pierde los 2 motores, que es muy raro que eso pase, puedes seguir planeando el avión. Tienes la posibilidad de planear el avión en el mar o hay varios protocolos que seguir. Aunque es imposible evitar al 100% cualquier tipo de incidencia aérea, los expertos insisten en que el avión continúa siendo el medio de transporte más seguro. Tienes más probabilidad de chocar de camino al aeropuerto que chocar en el avión. Y aclaran, la aviación es por mucho el medio de transporte más seguro y seguirá siéndolo gracias a la innovación constante y la rigurosidad de sus protocolos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. En el estado de California, un hombre se prendió fuego al intentar incendiar un auto en la cochera de una casa en la ciudad de Corona. El sospechoso roció con combustible el vehículo y lo prendió, pero no salió como esperaba, y el fuego lo alcanzó, provocando que escapase del lugar envuelto en llamas. El incendio sí destruyó el auto y dañó parcialmente una casa cercana. Ahora siguen buscando al sospechoso, quien se escapó en una camioneta blanca. Regresamos después de este pequeño corte comercial con más información. Científicos crean tecnología con inteligencia artificial que abre el camino a la autonomía para personas con parálisis total. Una nueva tecnología con inteligencia artificial busca cambiarle la vida a personas con parálisis total de cuerpo. Un hombre que dependía completamente de sus cuidadores ya puede buscar agua y comida por sí solo. Laura Ortega nos tiene esta increíble historia. Científicos de la Universidad de California en San Francisco han desarrollado un sensor cargado de inteligencia artificial que, colocado en la superficie del cerebro, permite a pacientes con parálisis controlar un brazo robótico con solo imaginar el movimiento. What the sensors is doing is first calibrating his imagined action. So what we do is have him imagine actions like moving his wrist, his thumb, his hand, his arm. So we do this body-based mapping of all his imagined actions. El protagonista de la historia es un hombre de alrededor de 40 años que quedó paralizado tras un derrame cerebral. Ahora, gracias a este novedoso dispositivo que transmite señales a un software de inteligencia artificial, puede tomar objetos y colocarlo en otro lugar con precisión. Los investigadores explican que este avance está diseñado específicamente para personas que tienen parálisis total, permitiendo que la inteligencia artificial memorice patrones y los perfeccione con el tiempo, con el objetivo de hacerle la vida más fácil al paciente. For now, aiming this to work for the most severely impaired because, right, like we can provide, hopefully in the future, benefits to that group. También buscan que el modelo se adapte a aparatos más pequeños y accesibles para pacientes que siguen esperando una oportunidad para recuperar su autonomía. Y es que al parecer esto no está lejos de que suceda. El uso de la tecnología y la inteligencia artificial en la medicina no es nueva. Existen casos como el de Herjam Oxcam, un hombre con parálisis que volvió a caminar con un implante cerebral, o Marc Gauthier, un paciente que pudo controlar una silla de ruedas con su mente, que muestran el potencial de la neurotecnología. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En Brooklyn, Nueva York, 3 personas se salvaron milagrosamente de morir aplastadas por un árbol. Vea las imágenes. El tronco cayó repentinamente cuando caminaban por una avenida. Aparentemente el instinto los empujó a apartarse rápidamente justo antes del derrumbe. La familia calificó el hecho como un milagro, asegurando que fue un acto de fe el que les permitió escapar ilesos.
Y por último, rescatan a 2 excursionistas en el sur de California que estuvieron varados en una montaña bajo una intensa nevada durante 3 días. Los 2 excursionistas, un hombre y una mujer, cayeron a un precipicio en el condado de Riverside. A pesar de varios intentos fallidos de rescate debido a los vientos fuertes y nubes bajas, más de 20 rescatistas y helicópteros finalmente lograron salvarlos. Ambos senderistas fueron trasladados a un hospital con lesiones graves. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Los esperamos mañana en su Noticiero Nacional, cierre de edición. Yo soy José Armando Ronstadt.